Bien. Em, nos quedamos el lunes con el ejercicio, el 5, con mostrarlo, cargar un arreglo de manera aleatoria y también mostrarlo en orden inverso. Quería saber si quedó alguna duda con ese ejercicio, que lo vimos un poco casi terminando la hora. Y más que nada para repasarlo. Bueno, si no quedan dudas, vamos con el siguiente. Tenemos el ejercicio 6, que les voy a explicar de qué se trata y qué pueden utilizar para resolverlo. De ahí ustedes tendrían que ver cómo resolverlo. Ahora vamos a trabajar con un arreglo, pero el arreglo va a ser con cadena de caracteres, con palabras, ¿sí? Con texto. No con números, sino ahora con texto. Y en este ejercicio nos pide desarrollar un programa que cargue un arreglo con 5 palabras, ¿sí? La salida del programa debe mostrar la palabra más larga y la más corta que fueron ingresadas por el usuario. Acá hay un ejemplo de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, pedimos al usuario la palabra 1, que puede escribir negro, la palabra 2 amarillo, la 3 naranja, bueno, puse naranja, azul la cuarta y blanco la quinta. El programa, una vez que se ejecute, recorra todo ese arreglo, debería encontrar cuál es la palabra más larga de todas, ¿sí? En este caso es amarillo, mostrar cuál es la palabra más larga, y por otro lado encontrar la que es la más corta, que en este caso es azul. ¿Sí? ¿Qué podemos utilizar para esto? Hay una función en PCInt, acá en operaciones y funciones matemáticas, funciones para cadenas. Y hay una que se llama longitud, que esta ya creo que ya la habíamos visto, y lo que hace es, no, como nos indica aquí, retornar la cantidad de caracteres de una cadena que nosotros le ingresemos. Si nosotros elegimos, por ejemplo, esta función longitud, lo guardamos en una variable que sea A, de una cadena de caracteres, por ejemplo, el amarillo, por ejemplo, y mostramos esa variable, lo que vamos a ver es que A va a tener cuántas letras tiene esa palabra que yo coloco aquí adentro. Ahora, cuando lo ejecute, me dice que amarillo tiene la palabra 9 caracteres, ¿sí? 9 letras. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en una primera etapa es cargar ese arreglo con los 5 palabras. ¿Sí? Eso ya más o menos ya sabemos cómo hacerlo. Es una carga normal, nada más que hay que especificarle que es un texto. O sea, avisarle al usuario que es un texto. Una vez terminada la carga, tenemos que encontrar longitudes. Podemos hacer, eh, proponer como hacíamos con el mayor y menor en otro ejercicio, aquí arriba, el mayor y el menor de todos, lo que hacíamos era considerar el primer elemento del arreglo tanto como el más corto como el más largo, ¿sí? Esto lo podemos guardar en una variable. Y luego lo que vamos a hacer es comparar las longitudes de las palabras, la longitud de esta palabra y la longitud de esta otra palabra. Si la longitud de la nueva palabra es mayor que la original, reemplaza la palabra que acabo de consultar, reemplaza a la mayor y esa pasa a ser la nueva mayor. Y lo mismo con menor. Voy a ir comparando longitudes entre dos palabras. Una la que es la supuesta mayor y otra la supuesta menor, o la más larga y la más corta. Y voy a ir comparando longitudes entre esas dos palabras. Y por último, me voy a quedar con la más larga y con la más corta. ¿Se entiende?
¿Se orientan? No, profe, no pude entender. Bien. La carga del arreglo, creo que eso no hay duda. Sí, es igual. No, no hay nada nuevo. Lo que vamos a hacer es No, ah, profe, disculpe que me interrumpa. ¿La carga cuando es palabra se especifica de alguna forma o se pone como hacemos los números? leer y el arreglo. Nada más. Absolutamente nada distinto. Simplemente cuando uno hace el para, que colocamos un cartel, ingrese un número, bueno, ahora le decimos ingrese una palabra. Pero es del lado de escribir la modificación. Pero leer es al arreglo. Después de la carga, lo que vamos a hacer es, al igual que hicimos en el ejercicio de mayor y el menor de todos, que considerábamos al primer elemento del arreglo como el mayor y al primer elemento del arreglo como el menor, y después íbamos comparando los valores con cada uno, y si surgía que un elemento del arreglo es mayor que este, ahora es ese nuevo mayor. En vez de comparar directamente número con número, vamos a comparar longitud de palabra con longitud de palabra. ¿Sí? La longitud del primer mayor, que podría ser la primera palabra, con la longitud del elemento del arreglo. Si llega a ser mayor la longitud del elemento del arreglo, esta palabra pasa a reemplazar a esta otra. O sea, el mayor va a ser igual a esto, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí, profe. Ujú. Hagan primero la carga, muestren el arreglo como para ir practicando y después traten de encarar primero el mayor y después perdón, la más larga y después la más corta. Acá es una comparación de longitudes. Profe, Sí, hola, buenas tardes. buenas tardes. Yo le quería decir que yo, primero que nada, no sé qué clase me perdí de arreglo y más o menos no me sé los puntos del práctico, pero igualmente lo voy aprendiendo en las clases que van subiendo a YouTube y así voy pidiendo ayuda. Yo lo que Ujú. le quería consultar ahora era para qué servían los dos iguales puntos. Ah, bien. Cuando algunas veces hacemos una comparación con en un sí, por ejemplo, a doble igual a cero, así. Sí, Bien, esto doble igual es en programación es muy común, en los lenguajes de programación. En este PCInt que nosotros utilizamos, tal vez no se note la diferencia, pero es importante saber la diferencia y utilizarlo así cuando comparamos variables. En programación nosotros tenemos dos grandes operaciones. Una es, por ejemplo, asignar, ¿sí? Yo aquí estoy a la variable a, le estoy asignando el valor 5, ¿sí? Entonces a pasa a tomar el valor 5. Eso es lo que estamos haciendo con este igual solo. Pero con el doble igual, lo que estamos haciendo es comparando. Yo comparo a con 0 y me va a devolver verdadero o falso esa comparación, ¿sí? Yo aquí estoy asignando, yo aquí estoy cambiando el valor de a por 5. Este doble igual está preguntando si a es igual a 0. Entonces esto me va a retornar verdadero si a es igual a 0. ¿Se entiende?
Sí, profe, sí. Bien, Se lo esa es usaría, la... por ejemplo, para un para, digamos. eh, se lo puede usar en un para... mm, En, porque por lo general se utiliza menor o igual o mayor o igual en los pares. Es raro que esté en un para. No, entonces, no, si no se utiliza en el para, no, es que yo no sé, yo decía nomás. En todo caso, el que sí se utiliza es el de asignación. Por ejemplo, para y igual a 0 hasta 5 hacer algo. Entonces, este igual en el para es de asignación. O sea, le estoy dando el valor 0 ahí como primera, para la primera vuelta. Y después otros valores hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es el valor que va a asumir y dentro de este bucle para cada vuelta. Primera vuelta va a tomar el valor 0, que por lo general acá lo utilizamos a partir de 1, por el tema de los arreglos. Entonces empieza con el valor 1, luego al 2, al 3, al 4 y al 5. Esos son los distintos valores que va a tomar y a medida que va entrando o repitiendo el bucle que está aquí adentro, los códigos que están aquí adentro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Este igual es una asignación, ¿sí? No es Ajá. una comparación. El otro sería de El comparación. otro, sí, sí, sí. Listo, El gracias. mientras se suele usar para asignar, por ejemplo, aquí, mientras a igual a 4, que es bueno colocarle el igual igual a 4 como para preguntar. Profe, después de que termine de ayudarlo, ¿me puede ayudar a mí? Es que, verá, antes ya estaba trabajando en el código 6, así que me gustaría que me ayudara a terminarlo y así, porque hasta ahora no he podido hacer que haga exactamente lo que quiero. Bueno, dale. Entonces aquí en mientras lo usamos para comparar, ¿sí? En el sí lo utilizamos para comparar a la igualdad, que conviene utilizarlo doble. En el para darle una asignación inicial, un valor inicial. Y en el mientras, como comparación. Sí, el mientras es comparación. Y el otro que también es comparación es el repetir. Repetir hasta que a igual a 5. Entonces aquí también el igual se lo utilizaría para comparar, para ver si es igual o no. Son los Gracias, únicos profe. de nada. Bien, ahora sí veamos, Valentín, si quieres compartir. Bien, ya lo comparto. Aquí está. Mm, no, este no está haciendo. A ver, vamos por parte. Mm, no, este no estaría haciendo el programa, pero por lejos te diría. Mm, Em, sí, porque habría que ver, este no iría, estoy viendo qué puede utilizarse. Esto no. Está haciendo otra cosa, una evaluación de letra por letra y no nos interesa por ahora O sea eso. que esto no. Eso no. Sí, sí. Lo que sí habría que hacer, sí, puedes sacarlo. Lo que sí necesitamos es esto que dice ingresar palabra, este escribir, sí, tendría que ir aquí adentro del para. Bien. Eh, este leer habría que sacarlo. Bien. Lo que haríamos es colocar aquí un leer espacio, palabras
y entre corchetes I. Bien, I minúscula, diría yo. Ah, cierto. Sí. Y solamente habría que modificar esto que está aquí, es reemplazarlo por el número 5. Todo, incluido longitud. Hay que sacar longitud. Ah, quitar el longitud también. Sí, porque eso lo utilizamos después. Acá para la carga no haría falta. Bueno, y con esto, con este que está aquí, es la primera parte, que es cargarlo con palabras. Y como ve el resto, no es distinto a como cargábamos un arreglo de números. Acá se carga de la misma manera. El cambio que yo decía es esto en el escribir, que ahora colocamos ingresar palabra, o sea, indicarle al usuario que puede ingresar alguna palabra y no solamente un número. Bien. Después sí, hay que trabajarlo. Eso ya te diría que lo veas, lo trates de pensar cómo solucionarlo, pero es comparar esas longitudes entre Profe, las distintas palabras. Sí, una consulta, ¿puede volver a explicar lo de longitud que me perdí un poquito? Era poner longitud y cómo más, que había que ahí seguir ven, haciendo. ahí lo coloco. Ahí cambio la pantalla, ¿sabes, Valentín? También. Vamos a ver. Supongamos que tenemos una variable A que va a tomar la cantidad de letras que tiene una palabra, longitud. Acá vamos a colocar la palabra, o puede ser arreglo en, en alguna posición. También puede ser así. Nosotros como ejemplo podemos agregar una palabra. Profe, yo si Esto, intento adentro de longitud, si intento poner el arreglo, me tira error. El PCI no me deja poner el arreglo dentro de longitud. arreglo con corchete. Claro, o sea, para compararlo con cada posición de A subir. ver, veamos. ¿Comparto pantalla? Ujú. Sí, Bueno, vamos a dame un ver. segundo. No sé si está viendo ahí. Bien, sí. Pues si yo quiero poner, por ejemplo, un... que si yo lo pongo como un auxiliar, Ujú. le pongo la longitud y le pongo el arreglo. Me sale que no coinciden los tipos. Y ya no sé cómo compararlo. Ujú. Tal vez lo considere como un arreglo de números. No, ni idea, la verdad. Sí, sí, estoy pensando. Debe ser algo de PCInt. Capaz que en la forma de declararlo Eh, también es un sí, error. lo que podés hacer, vamos a probar. Uy, ¿dónde está mi? Acá está. Eh, ac- Entre el corchete y el igual, ahí vamos a agregar, Acá. sí, poner espacio, definir prodimensión P5 como, no, sin el dimensión. Estoy repitiendo lo que dice, dimensión Ah, sí. P5 como, ¿Qué? ahora puedes Ah, escribir pongo como, como. sí, espacio, carácter. O sea, le estás diciendo que son caracteres lo que tiene. Ujú. ¿Qué? Y bórrale eso, sí, bórraselo. A ver, se sigue quejando, sí. Mm, a ver, espera. Básicamente hay que definir una cadena con arreglos.
Bueno, dejo de compartir entonces. No, espera. Ah, bueno. Esto sí que está raro. A ver, perdón. ¿Qué Sí. tipo de... Sí, puedes quitarle el de como carácter. Quiero ver qué tipo de... No, pero es raro porque sí funciona. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo y me está funcionando con longitud IP. Es que te la auxilia y no me salta el hoyo, pero no sé qué onda. Ah, ya. Deshacerlo. Ya me acabo de dar cuenta que es salame. Volvé para atrás. Me acabo de dar cuenta. ¿Hasta dónde? Auxiliar acá lo estás haciendo como cadena de caracteres y longitud te entrega un número. Entonces estás queriendo guardar un Ah, número en un texto. Ahí está. Yo digo, ¿qué pasa? Había algo que no estamos definiendo. Claro, está listo. y hay que quitar el como carácter. Ahí está. Digo, qué raro que está. Es profesor, la duda que tenía nomás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Siempre había algo raro ahí. Profe, Sí, ¿para qué sirven las dos comidas juntas? es para lo que está haciendo era una variable
Vieron que cuando nosotros inicializábamos un número, por ejemplo, un contador, lo hacíamos igual a 0, lo que él hace es el mayor o la palabra larga, digamos, lo hace con doble comilla vacía. O sea, es como colocarle, inicializarlo en 0. En realidad, aquí al contador, al número, le estamos dando un valor inicial de 0. Aquí a esta variable le estamos dando un valor inicial vacío, o sea, sin texto. Por eso no hay nada dentro de las comillas, o sea, está vacío. Siempre las comillas encierran una palabra. Acá le Viene a estamos ser dando como una palabra para sin que caracteres. viene a ser como para que el usuario ya diga va a tener tantos números, algo así. No, como que ya de por sí va a esperar que uno agregue texto, que larga va a recibir texto y no números. Ah, bien. Como justamente saltó el error porque quiso guardar longitud, te entrega un número, que es la cantidad de letras que tiene una palabra que está acá adentro. Pero la quería guardar en una variable que previamente estaba esperando texto en vez de números. Entonces ahí saltaba el error. Acá lo que hace es crear una variable que esté vacía, que reciba texto, pero que por el momento no tenga ningún texto. Una cadena vacía. Es muy común esto. Gracias, profe.
Profe, me ayuda. Creo que ya tengo algo. Bueno, veamos. Aquí está. Ujú. Casi. Está más o menos bien planteado porque estás comparando longitud con longitud y tendrías la longitud del que es más largo, pero no tenés cuál es la palabra más larga. ¿Sí? Vos cuando haces primero al mayor le igualas la longitud de la palabra. Después acabas preguntando. Bueno, te fijas por la longitud de la palabra y preguntas si C, o sea, la longitud de la palabra ahí es mayor que la longitud de esta palabra. Si es sí, vas a guardar el mayor con con el nuevo valor. Pero lo que va a guardar mayor es la longitud de la palabra. Cuando salgas del para, vas a tener mayor y menor como longitudes. No vas a tener la palabra como para saber cuál de todas es. ¿Me explico? Sí, más o menos. Lo que No sé. deberías hacer es guardar la palabra aquí como mayor directamente sin utilizar longitud y después preguntar por la longitud de ese mayor y por la longitud de esa palabra. Y si es mayor, reemplazás al mayor con el valor del arreglo. Te lo Eh, digo para que lo sigas viendo, para no dar ya la solución, así vemos cómo lo termina el resto. Pero está cerca, ¿eh? Está cerca. eh, entonces, ¿qué hago con la longitud? No lo tenés que usar aquí, sino que lo tenés que usar aquí, cuando comparas. Ah, Sí. Te lo dejo para que lo sigas viendo. Así el bien, resto lo puedes tener. Pero gracias. está cerca. Bien.
Bien. ¿Solamente terminó 8 puro o alguien más pudo terminarlo? Yo también lo tengo, profe. Ah, bueno. Vamos primero a ver el de 8 puro, a ver cómo lo resolvió. Y después vemos el otro. Bueno, Y de todas maneras lo voy a hacer al ejercicio por si alguno no lo termino de entender y explicarlo bien paso a paso. Así que vamos a ver primero el de 8 puro. así lo había hecho. Ujú. ¿Se ve? Sí. Bueno, en realidad hice dos Mm. arreglos que tenga uno que cuente la palabra y otro que cuente las letras de la palabra. Ah, Entonces, y bueno, entonces me fijé, estuve agregando primero la palabra, después de ingresar el arreglo, también se cuenta la longitud del arreglo. ujú. Después escribe las 5 palabras y abajo de todo va sumando las cantidades de letras de cada palabra y va viendo cuál es el mayor y cuál es el menor. Y bueno, al final también escribe cuál es la palabra A más... ver, perdón, volver al es mayor, o sea, es que el arreglo, letra mayor. Ah, bien, las letras del mayor. Ujú, letras más y letras menos. ujú. Está bien, sí, sí. Y Vas bueno, preguntando por las letras. Ujú. sí. Y Bien, de los sí, ejemplos, a debe ver, funcionar. Acuérdate de compartir ahí está. la termina. Ahí está. Entonces, a ver, palabra, a ver, ¿qué puedo escribir? Sí, auto, gato, camión. Auto, Sí, son sal. gatito, Sí, algo. camioneta, hola y no sé, perro. Ujú. Bueno, Entonces, camioneta como más larga, sí, con 9. con Y total de hola, 9 letras y 3 letras. hola con total de 3. Bien. Sí, está bien. Funciona, perfecto. Bien, veamos el de. Perdón, ¿quién me había dicho que Yo. había terminado? Sí, ahí está. Ah, me habéis silenciado, no me di cuenta. Ahí se ve. Ah, sí. Eh, bueno, ahí le piden un array con un arreglo. Ujú, Eh, dimensiono un arreglo de 5. Pido que con un para que ingrese una palabra hasta 5 veces. Después guardo palabra larga, palabra corta, la primera palabra del arreglo. ujú. Y después hago un para donde comparo la longitud de las palabras. Bien. Ujú, Palabra larga y compara la longitud del arreglo uno. ujú, Si la longitud de la palabra larga es más corta que la del arreglo, me guarda el arreglo en la variable palabra larga. sí. Y después otro sí, donde hace lo mismo pero con la palabra corta. Ujú. Y al final me Bien. muestra la palabra más larga es y después la palabra más corta. Perfecto, sí, eso era todo. ¿El mayor o igual del segundo es por algo o...? Eh, lo puse porque sí, nada más, la verdad. Sí, sí, no, sí, porque es como que si se te repite la misma cantidad de letras, como que te va a tomar la nueva, porque justo va a ser igual. Pero está bien, o sea, lo mismo va a ser, si justo hay dos palabras de 4 letras, por ejemplo, como la menor, cualquiera de las dos que sea va a ser correcta la respuesta. Así que está bien. Bueno, veamos cómo se ejecuta.
Y no sé si se ve bien el tamaño. Ujú, sí, sí, sí. Ya. No sé qué palabras poner también. Hay gatitos igual. Y creo que puse muchas palabras de 5. O fin. Fin, ya sabemos que. Amarillo. Ahí está. La larga es amarillo y la más corta es hola. Perfecto. Bien. Profe, hasta ahora he estado haciendo algo, pero tengo mis dudas porque no me ha estado resultando, así que me gustaría compartirlo para ver si puede ayudarme a corregir algunas partes. Dale. Sí, sí. Estaba cerca de solucionarlo, así que sí. Bueno, tuve que agregar otras opciones aquí y así. Sí, lo que estaría faltando justamente aquí, falta que vos definas cuál es el mayor y el menor. Eso no es, tendrías que definirlo. Y adentro hay que comparar la longitud de la palabra con la longitud del que vos definas. Ahora lo estoy por hacer al ejercicio, así que puedes verlo como yo lo hago para ver cómo lo finalizas. ¿Te parece? Sí, me parece bien, profe. Dale. Bien, ya dejo de compartir y así. Bien, entonces tenemos, para empezar, ahora tenemos un arreglo con palabras, ¿sí? Tenemos que cargarlo, esto ya lo hicimos varias veces, tendría que ser un para y igual a 1 hasta 5, hacer, escribir, eh, ingrese palabra y leer en el arreglo, o sea, palabras, palabras en y. Lo que vamos a hacer acá es definir o establecer una palabra larga, por ejemplo, la palabra larga le voy a decir larga, ese va a ser palabras 1, el primer elemento. Y para la corta, vamos a usar otra variable con la corta. Recorremos de nuevo el arreglo, ¿sí? Para i igual a 1 hasta 5. Hacer, y acá vamos a preguntar si la longitud de la palabra larga, o mejor dicho, del arreglo, de las palabras y, es mayor que la longitud de la palabra larga, entonces vamos a reemplazar el de la larga con palabras y. Lo que estoy haciendo aquí es cargo el arreglo, ¿sí? Con este para. Luego voy a guardar en la variable larga la palabra, la primera palabra que sale en el arreglo. Simplemente para tener una referencia, una propuesta de palabra larga. Voy a recorrer de nuevo el arreglo preguntando si la longitud de la palabra en la posición i, que en la primera vuelta es la 1, es mayor que la longitud de la palabra larga, que es la que yo tengo de propuesta. Si es mayor, me lo va a reemplazar. Para la segunda vuelta va a comparar la segunda palabra con la más larga, que hasta ahora era la primera. Después lo mismo va a hacer en la tercera vuelta y en la quinta vuelta. Si en algunas de esas vueltas del para la longitud de la palabra del arreglo es mayor que la longitud de la palabra larga, ahí vamos a estar en presencia de una palabra que es más larga de la que hasta ahora tenemos como la palabra larga.
Entonces la variable larga va a tomar el valor de la palabra. Hacemos lo mismo. Repetimos esto, pero ahora preguntando por la menor. Si es menor que la palabra corta. Entonces ahora la palabra corta va a ser la palabra I. Y por último nos queda escribir y lo mismo con la corta. ¿Sí? ¿Queda claro cómo quedaría el programa? Es muy similar a como hicimos el del mayor menor en el ejercicio 2. Antes proponíamos el primer número del arreglo como la más larga, el mayor o el menor. Acá hacemos lo mismo, proponemos como la más larga y la más corta el primer elemento del arreglo. Y después lo que hacemos acá es preguntar por las longitudes de cada uno. Si llega a ser la más larga, perfecto, lo reemplazamos. Este algoritmo es prácticamente idéntico al del ejercicio 2. Lo único que cambia es esto, que utilizamos longitud. No comparamos directamente la palabra una con la otra, sino que comparamos las longitudes de cada palabra. Si alguna de las longitudes es mayor, reemplazo a la palabra. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ejecuta. Profe, le hago una consulta. Sí, Después de longitud, donde usted pone larga igual a palabra, entre corchetes 1. ¿Por qué el 1 ese y no I? bien, ahí vamos. Bueno, me faltan dos palabras. Amarillo, blanco. Es largo. Es... es I. Siempre va a ser la primera. Ahí está. Amarillo y sal. Ahí Esa era está. la duda, perdón. Sí, yo me Sí, confundí. sí, Es un esa era la error. Un duda. error de Claro, tipeo. no hay problema Error de entonces. tipeo. Esto, tenía que hacerlo con I. Me parece que copié y pegué, no sé, igual lo hice. Pero ahí queda. Ahora, la palabra en esa posición, que es la que uso para comparar, va a ser mi nueva palabra larga. Este ejemplo lo que trata de hacer es, no solamente comparamos los propios valores del arreglo, sino que también podemos comparar resultados de funciones. ¿Sí? Acá estamos utilizando una función longitud, que yo le voy a dar como entrada un texto, que va a ser un elemento del arreglo, y me va a devolver un número. Ese número lo voy a comparar con otro número, que es otra longitud, que me va a dar de la palabra que tengo hasta el momento como la más larga. Y lo mismo por su lado con la corta. Y eso es todo. Esto tal vez es la parte que podría llegar a confundir. Bien, ¿alguna duda? No, ya con eso ya Bien. quedó todo claro. Bien. Veamos el ejercicio que sigue. Lo vamos a empezar, por lo menos los dos primeros puntos, y hasta ahí vamos a llegar. Va a quedar como pendiente lo que queda de ese ejercicio. Veamos. El 7. Parece corto, pero un poquito más largo de lo que parece. Dice, realizar un programa que cargue un arreglo de 100 números, bastantes números. Para las pruebas pueden hacer con 10 números, 15 números o 20, o sea, un número que por lo menos para empezar a probar, sobre todo los primeros puntos. Ya después cuando lo tengan más o menos funcionando, lo pueden estirar a 100 como para que vean cómo funciona. Pero bueno, la idea es que cargue un arreglo de 100 números enteros aleatorios entre 0 y 20. Este no hay ningún problema, ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho aquí, por ejemplo, con 5 aleatorios entre menos 10 y 10. Tendríamos que usar lo mismo, pero entre 0 y 20. Se puede usar azar también. Pueden usar aleatorio entre 0 y 20 o azar directamente con 20. Cualquiera de los dos. Luego, esto lo que tienen que hacer es indicar
si dentro del arreglo contiene un número que sea ingresado por el usuario. O sea, van a ser el para que va a cargar con números aleatorios al arreglo. Después le van a preguntar al usuario que ingrese un número. Ese número que ingrese el usuario, tenemos que ver si es que está dentro de los 100 números que fueron escritos al azar. Por ejemplo, se carga número entre 0 y 20, 100 números. Listo. Después tenemos que preguntar al usuario que ingrese un número para ver si existe en el arreglo. Si el usuario ingresa 5, tenemos que ver si el número 5 está dentro del arreglo. ¿Sí? Y si está dentro del arreglo, nos tenía que indicar. El elemento sí está, por ejemplo. El 5 sí está en el arreglo. Luego, el C es reemplace un número por otro, ingresados por el usuario. La idea es que le vuelvan a preguntar al usuario que ingrese otro número distinto al del punto B, pero este número que van a preguntar es para tratar de reemplazarlo por otro. Si en este caso, la idea es que con este ustedes van a buscar, por ejemplo, el 5. Si llega a haber 5, la idea es que lo cambien por otro. O sea, cambiar los 5 por un 10, por un 20, por un 15, algo por el estilo. La idea es que sea un número menor a 20, que no cambiarlo por uno que esté fuera de este rango. ¿Sí? Ese es otro punto para ver. Y por último, este va a ser tal vez el más complejo, que tal vez lo vamos a ver el lunes, hoy no nos va a dar el tiempo, pero la idea es que muestre por pantalla todos los números que se repiten y cuántas veces lo hacen. O sea, si yo tengo un arreglo con 100 números que van a estar esos números entre 0 y 20, claramente se van a repetir porque vamos a tener más de un 0, más de un 1, más de un 2, etc. La idea es que ustedes muestren cuántos se repiten, o sea, el 0 se repite y cuántas veces se repite el 0. Después el 1, si se repite y cuántas veces se repite el 1. Lo mismo para el 2, 3, 4, hasta el 20. ¿Sí? Este es más complejo, pero vayan pensando cómo resolverlo. Lo vamos a resolver el lunes, hoy no. Pero piensen cómo podría resolverlo. Tratemos de realizar este. Pedir un número al usuario y verificar si está o no dentro del arreglo. Empiecen con un arreglo con 10 números, algo chico para que puedan ver, imprimir el contenido en la pantalla y puedan ver si realmente está ese número en el arreglo. ¿Está claro? Sí, profe. Traten de resolver estos dos puntos nomás. De los otros, si llegamos hoy a ver este, perfecto. Si no, lo vemos el lunes. Pero por lo menos estos dos.
Bien. ¿Alguno encaró hasta el punto B? Ah, bien. Pero el lunes lo vemos. Sí, sí. Si terminas de 10. Pero si no hay problema, el lunes lo vemos. Ah, bien, hasta el punto 3. Ah, bien. Bueno, ¿quieres compartirlo para ver cómo resolviste el punto 3? Ahí pongo para que compartas. Así por lo menos vemos ese avance. Bueno. Bien, vamos a ver cómo resolvió el punto C el compañero y después termino la clase ya que tengo que tomar examen ahora a las 7. Ahí comparto, profe. Bueno. ¿Está viendo? Sí. Ponete el código que hice yo. O sea, ¿cómo determino para saber si un dato es ingresado por usuario? Eso no lo sé. Ujú. Pero hice el menú para ver si se agregaba un valor y en qué posición lo ingresaba. Y después Ajá. cuando lo pruebo, ahí comparto esto. Ahí. ¿Está viendo ya el compartir? Cabo, lo que decís, ¿en qué posición cambiarlo? Claro. Ah, Si yo toco con la S de sí, ahí me pregunta la posición, qué sé yo, vamos a ver, el 1, 2, 3, 4. La posición 4, que es el 11. Si ujú. yo agrego el 4, agrego, qué sé yo, el valor, vamos a poner 22 para que sea fuera de los límites. Ujú. Ahí me fijo en El la 4, posición, ahí el está el 22. 22. Ujú. Sí. Es el Ahí, para, claro, ahí estaría si querés modificar en una posición. claro, Ahora lo que tenemos que ver, en vez de preguntarle por una posición, tendrías que preguntarle por un valor. Entonces, vos decís, vos ahora dijiste, bueno, tomo el 4 y lo reemplazo en la posición 4. Ahora la idea es que vos digas, bueno, yo quiero cambiar para dar un ejemplo, ¿no? El 17 por el 5, por ejemplo. O quiero cambiar los 9, o sea, que cambie más de 1 por los ah, 3. En vez de pedir el índice y el nuevo valor, sería pedir el viejo valor y el nuevo valor para que reemplace a ese o varios por ese nuevo. claro. Pero Bueno, va a ser muy parecido a lo que vos estás haciendo, nada más que tendrías que recorrerlo a las reglas hasta que encuentres el valor y ahí lo cambias. claro, yo hice, Ujú. me salté el punto B porque no tenía ni idea de cómo Ujú. corroborar si un dato ingresa por usuario o no, así que Claro, y- es que el C tiene parte del B, por eso, porque tenés que buscarlo. Y vos lo que vas a ah, utilizar es una bandera. Ahí es el tercer como tipo de variable que vemos. Por ejemplo, hemos visto un contador que vos vas contando. Tenemos el acumulador que va acumulando. El tercero sí. es una bandera que se pone, por ejemplo, algunos utilizan 0 o 1 como para decir si se activan o no, o verdadero o falso, o hay banderas con varios valores. Pero en tu caso, vos recorrerías el arreglo, cuando encuentres el valor, a esa bandera la pasas de 0 a 1. Entonces vos activas una bandera como para decir, che, acá lo encontré. Seguís recorriendo el arreglo, pero por lo menos una vez ya lo encontraste. Esa variable cuando salga del para, si está en 1 es porque lo encontró. Bien. Te das una Bueno. idea, ¿no? Más o menos. Eso es como el otro tipo que se suele utilizar una bandera. Claro. No, ahora mismo no tengo ni idea, pero ya me voy Sí, a sí. poner a buscar después. Sí. Ven bien, después lo vemos bien cómo se lo resuelve. Pero la idea es esa. Si lo encontrás, listo.
cambio el valor de una variable entre 0 y 1, como para decir, che, lo encontré, y lo marco, digamos, es como un marcador, te Claro. indica a vos de que lo encontraste. Ujú. Esa es una Y por posibilidad. ejemplo, ¿no? Lo podríamos hacer usando contadores, digamos, y si son solamente 20 Claro, números, poner un contador a cada uno. podés hacer un contador, por ejemplo, para buscarlo, para, por ejemplo, si querés buscar para ver si está dentro del arreglo, podés usar un contador, entonces si lo encontrás, incrementás en 1, y cuando salgas del para, si ese contador es más que 1, es porque claramente lo encontró más de una vez. Puedes Sí, indicar cuántas veces sale. También puedes usar un contador. Y uno, como tenés que buscar uno, con un contador es suficiente. claro. Aquí la cosa es distinta, en el D es distinto, pero por lo menos para el B podrías usar una bandera única o un contador que vaya contando cuántas veces se repite ese número. Pero como la idea es, por lo menos si contiene un número, si por lo menos una vez aparece en el arreglo el número, ya es suficiente. No Claro. debería ser necesario contarlos a estos. Por eso es la idea de la bandera. Pero también se puede usar contador. Y la bandera Eh, esa, que vendría a ser una función, ¿no? una variable Ah, una variable. que lo ¿No? inicializas con 0. Cuando encontrás el valor que te pidieron, cambias el valor de la bandera a 1. Y listo. Cuando salís del para, preguntás si la bandera es 1, quiere decir que lo encontraste al valor. Podés decir, en lugar de pasarlo de 0 a 1, podés guardar en esa bandera el índice. Entonces decir, como sabemos que los índices van desde 1 hasta 100, vos decir, che, lo encontré y lo encontré en la posición 5, por ejemplo. Entonces, cuando lo encontrás al número, podés darle el valor a la bandera como el índice, el valor i. Entonces, cuando salís del para, te fijas si el valor de la bandera es distinto de 0, porque si es 0, no lo encontró el número, pero si es un número distinto de 0, es la posición en donde lo encontraste. Por ejemplo, otra también idea que se puede utilizar. Por eso hay muchas maneras de poder hacerlo. La otra es, apenas lo encontrás, pones un escribir, el número sí está y capaz que te repita ese escribir varias veces, pero también son posibilidades. Jueguen con las distintas posibilidades para ver cuál a ustedes les cierra mejor. ¿Se entiende? Más Sí, o profe. menos, profe. Sí, profe, yo Sí, tengo sí, un sí, se problema. entiende. Sí, Pude hacer, digamos, que encuentro los valores de cada arreglo, digamos. Que en mi caso, eh, por ejemplo, supongamos que pues, si es un 0 está en el 3, 4, 5 y 6 y 10. Ese es un ajá, valor de arreglo de 0 al 10, pero cuando pongo de 0 a 100 no me los busca. O sea, me sale ah, directamente ejecución finalizada, así no me los busca los números. ¿Por todos qué? los para empiezan de 1 a 100, tanto el del aleatorio como el que los recorres. Sí. Mm. Bueno, si te parece, lo vemos el lunes, ya que se me está acabando el tiempo. Bueno, no hay El lunes lo problema. seguimos viendo, ojo, vamos a ver la solución bien de este y un poco del C y el D el lunes, así que tienen tiempo para pensarlo el fin de semana. Pero Bien. lo vamos a seguir viendo el lunes a esto. Bueno, nos vemos el lunes, así que tengan buen fin de semana. Chao, Perfecto, profe. profe, igualmente. Chao, Nos profe, hasta vemos. luego. Profe.